saludamos a todos los que nos escuchan por medio de YouTube, Facebook. Les saludamos de aquí de Asamblea de Oración en este día 22 de febrero. Le damos gracias a Dios por sus oraciones, las donaciones que también ustedes puedan dar aquí a la iglesia. Si no hubiera sido por ello, no pudiéramos haber llegado tan lejos como hoy en este día. Dios nos ha ayudado por medio de ustedes, sus oraciones, ¿verdad? Y las donaciones que ustedes puedan aportar aquí a la iglesia. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos sintonizándonos, bendito sea Dios en este ministerio. Si a usted le gusta estos mensajes, bendito sea Dios y Dios les bendiga a todos ustedes de aquí de nosotros en Asamblea de Oración. Pues hoy es domingo y quiero aclarar esto, bendito sea Dios, y es el día 22, ¿verdad? De febrero, ya estamos en el último domingo de este mes, es el año 2026. Y el título de este mensaje va a ser El Salvador de todas las estaciones, El Salvador de todas las estaciones. Y en estos 5, ¿verdad?, domingos que vamos a estar aquí, yo quiero que nos preparemos nuestros corazones, estos domingos que vengamos a la iglesia y zambullirnos un poquito más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos bien, ¿verdad?, que se le llama una cuaresma, ¿verdad? Y nosotros sabemos bien que es bueno estar en esta cuaresma en el sentido de que reflexionamos un poquito más, ¿verdad? Los que somos creyentes en el Señor Jesucristo, estamos orando, estamos leyendo la palabra de Dios, quizás escogemos un evangelio para reflexionar más en el Señor, bendito sea Dios, y es bueno. En estas 5 semanas, estos 5 domingos estaremos, ¿verdad?, con el tema, ¿verdad? El tema por lo que nos llamaron, bendito sea Dios, cristianos, que se halla en Hechos capítulo 11, verso 26, y los discípulos se les llamó cristianos, bendito sea Dios, y ellos eran llamados así porque ellos estaban estudiando a Cristo Jesús, estaban estudiando su vida, ¿verdad? Estaban ellos no nomás hablando de Cristo, sino estaban estudiando todo lo que el Antiguo Testamento demostraba de Él. En estos 5 domingos estaremos profundizándonos, ¿verdad? Esa es la palabra, profundizándonos en Cristo. Cristo será el tema. La Biblia, los 66 libros son, hermanos, si usted no lo sabía, cristocéntricos. Siempre tenemos que tener eso en mente que los 66 libros del canón son cristocéntricos. Algunos dicen que hay otros libros. Esos libros no fueron hallados cristocéntricos de nuestros amados hermanos en el pasado, ¿verdad? Los que, ¿verdad?, hicieron estas reformas, fueron muchas reformas que se han llevado hasta que llegamos a hoy, a este día. La pregunta sería, ¿podemos hacer reformas hoy en este día? En algunos casos sí, en algunos sentidos sí, es necesario porque la iglesia tenemos tendiente de alejarnos un poquito y la Biblia nos enseña que somos oidores olvidadizos. Es importante y sí es bueno tener una reforma en la iglesia, reconstruir algunas cosas que hemos olvidado, que son bíblicas, que están en la Biblia y más que todo, yo creo que una reforma en la predicación es muy esencial. Yo creo que la iglesia hoy en día ha perdido el enfoque en Cristo y se ha enfocado más en la novia. Y yo creo que debemos de reenfocarnos más en Cristo, en conocerlo más a Él. Y eso es lo que vamos a hacer en estas 5 semanas, utilizando los 66 libros que tenemos, que es la Biblia. El apóstol Pablo es uno de los más grandes ejemplos, y quiero decirlo así, es uno de los que fue el mejor cristiano que pudo haber visto en toda la historia del cristianismo. El apóstol Pablo fue uno de ellos. No fue perfecto, pero sí fue uno de los mejores cristianos visto, que nos dejó, que tuvo la dicha, ¿verdad?, y el llamado de Dios de dejarnos estos libros, estas epístolas para nuestra enseñanza. Primera de Corintios 11:1, el apóstol dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vamos a hacerlo así como el apóstol nos aconseja, vamos a ser imitadores de Pablo y vamos a profundizarnos más en la palabra de Dios. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en este día del Señor y vamos a ir aquí a Romanos capítulo 1. Y parece que aquí hemos ido varias veces, pero quiero siempre ir aquí porque es interesante cuando nosotros
podemos mirar lo que este capítulo nos enseña y más que todo el interés del apóstol Pablo de mirar la iglesia en Roma, pero también el conocimiento profundo que tiene aquí que nos demuestra a nosotros que es válido. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer aquí en Romanos capítulo 1 y les invito, ¿verdad?, que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 1 al 8, y vamos aquí a mirar un poquito aquí lo que la Biblia nos enseña juntos como una iglesia. Y este es Dios hablándonos aquí por medio del apóstol Pablo, bendito sea Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Yo creo que este es el propósito más que todo, conocer más a Cristo para que se pueda divulgar con más, en más perfección, que podamos estar más claros en lo que Cristo es. ¿Y quién mejor que nosotros los cristianos? ¿Qué es un cristiano? Yo creo que muchas de las veces cuando escuchamos a algunos hablar, ¿verdad?, del cristianismo, cuando se trata como de como de la Iglesia Católica Romana, cuando hablan de cristianos, parece que ellos lo dicen con un tono como que quieren dar a entender que nosotros somos algo raros, algo extraños, o quizás como unos marcianos, ¿verdad? Cuando hablan ellos, oh, ustedes son cristianos. Deberían de decirlo con mucha humildad, pero al contrario lo dicen a lo contrario, con mucha orgullo y con burla. Pero ese es el cristianismo, de conocer de Cristo, de saber quién Él fue, que sí es válido de que Él sea el Salvador. Es muy importante que nosotros sepamos estas cosas para que nosotros podamos el día de mañana poder explicarlo al mundo y al pueblo y también quizás poder predicarlo con más certeza, esa es la palabra. Aquí en Primera de Corintios también, así como el apóstol Pablo nos enseña, él es el que nos deja el ejemplo y vamos a estar zambulléndonos un poquito en el tema, pero quiero nomás compartir con ustedes para la edificación de sus vidas. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, si usted quiere puede ir a su Biblia y puede verlo, o si no, anótelo si usted quiere y leerlo más al rato después. Y así lee: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Fíjense, ese iba a ser el tema. Este es el sueño mío, de que no nos sentemos a platicar del trabajo, del día, de la familia, de los problemas, de las peticiones, sino de Cristo. Yo estoy en acuerdo con Él. Vamos en la misma página, estamos en la misma página. Dice, cosa alguna sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios también, otra vez el apóstol en el capítulo 5, si ustedes quieren ir ahí también o apuntarlo. Aquí miramos otro ejemplo del apóstol. Fíjense bien que el tema, el mensaje, el plan es de conocer de Cristo. Si queremos ser buenos predicadores, si queremos ser buenos evangelistas, vamos a tener que conocer a Cristo un poquito más. Si tú quieres ser un buen vendedor de un carro, de una aspiradora, de una casa, tú tienes que conocer el producto que tú estás vendiendo para que seas más efectivo. Tú tienes que creer que eso puede ayudar a la persona a la que le estás vendiendo ese producto, o si no, no va a poder funcionar, no vas a ser un buen vendedor. Así nosotros nos queda como iglesia conocer más de Cristo, conocer su vida, las promesas, lo que se cumplió, los límites y también las cosas que no tienen límites que nosotros podemos alcanzar en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, verso 14 y 15 dice, y por todos murió para que los que vivan, y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Estamos mirando nosotros el apóstol Pablo el interés, nos estamos dando cuenta de la entrega total que le llama a los hermanos a rendir al Señor. El testimonio de nuestra hermana, ¿verdad? Que estaba hablando, que tenía un deseo. Yo creo que todos los que estamos en Cristo queremos crecer más en el Señor y no vamos a decir que la postura de tal oración nos va a salvar, pero qué bonito es poder practicar esas posturas para demostrar la adoración al Señor. Algunos en pie, algunos de rodilla, algunos tirados en el piso, orándole al Señor, demostramos nosotros nuestra adoración a Él. Pablo, una de las cosas que tenemos que entender es que fue un siervo, y si fue siervo fue porque iba a servir. Y yo quiero ser un servidor, yo no sé usted, pero yo quiero servirle al Señor, yo quiero ser como Pablo fue. Pablo tuvo el interés de saber más de Cristo. Yo también quiero tener el interés de saber más de Cristo. Yo quiero hoy en esta mañana examinar mi vida y mirar, ¿tengo yo ese interés de saber más de Cristo? Si no podemos pedirle, como escuchamos hoy al Señor, aumenta mi fe, dame voluntad, ayúdame, Señor. Yo quiero conocerte más hoy en este día. Otra de las cosas fue que Pablo fue movido por el amor que Dios le había dado de él, porque Pablo no tuvo el amor de Dios, no había nacido con el amor de Dios hasta que Dios le demostró su amor. Una de las cosas, quiero hacer una pausa aquí, que Pablo tuvo, que yo creo que todos a veces podemos tener, si tenemos un pasado así como Pablo, es de sentir una culpa en nosotros por los hechos que habíamos cometido antes, cuando estábamos en el mundo. Una de las cosas que yo creo que mataba al apóstol Pablo fue el asesinato o la muerte de Esteban. Yo creo que esa fue una de las más grandes cosas que era una culpa que llenó el corazón del apóstol Pablo, que yo creo que habían momentos donde él se sentía que no era digno de ser apóstol. Él no se sentía que era digno de orar o digno de hacer estas proclamaciones porque tenía un adversario como nosotros también lo tenemos. Y yo creo que esto fue una de las cosas que Pablo luchó mucho con ello. Que había momentos donde él sentía la culpa tan grande que vemos a veces expresiones en la Biblia que él se considera uno de los peores pecadores, que quizás él sería el más peor de toda la historia humana. Quizás así de tan grande fue la culpa que llevaba él en su corazón, pero que por la gracia de Dios, Dios lo pudo ayudar para superar esa culpa. Y qué lindo es poder hallar la gracia de Dios y entender lo que es la gracia de Dios. Muchos la proclaman la gracia de Dios, muchos hablan de la gracia de Dios, pero no conocen la definición de la gracia de Dios. Yo le invito a que usted defina más esa palabra gracia. Usted se va a dar cuenta que con la ayuda del Espíritu Santo le va a ayudar a usted mucho
en tiempos así como el apóstol Pablo sintió. Hoy en esta mañana estamos estudiando un poquito, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a estar viendo aquí, bendito sea Dios. Y el tema va a ser Cristo. Y una de las cosas que vamos a ver, tengo notas, ¿verdad? De las que he estado estudiando a Cristo, ¿verdad? Por este mes, ¿verdad? Pasado, estuve enfocándome mucho en su vida. Y una de las cosas que vamos a mirar ahorita va a ser que él sometió a la muerte, él tuvo poder sobre la muerte. ¿Qué noticias tan buenas es esa? Bendito sea Dios, porque miramos que en uno de los evangelios, él nos demuestra que la muerte no pudo con él, aún estando vivo, aún todavía no habiendo ido a la cruz, aún todavía no habiendo resucitado, le demostró él a su pueblo de que él tenía poder para vencer a la muerte, que ninguno de ellos la tuvieron. Primera de Corintios 15, verso 4, la Biblia nos enseña otra vez el maestro, ¿verdad? El apóstol Pablo y el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo confirma lo que había acontecido, que era válido en el Antiguo Testamento de mirar que era una posibilidad de esto, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Varias veces nos damos cuenta que el Señor venció la muerte. Mateo 9:25 dice, y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Cuando nosotros empezamos a mirar esta historia, nos damos cuenta de que esta niña ella ya no estaba aquí ella no estaba aquí con nosotros, ella no estaba en este mundo ya, ella ya había muerto. Pero cuando Cristo llegó, demostró que Él tenía el poder y levantó a esta niña con el poder que Dios le había dado como el Hijo de Dios. Lucas 7:14 dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El verso 15 dice, y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Juan 11:43 dice, Lázaro, ven fuera. El verso 44 dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies en vendas. Aquí estamos mirando a Cristo que rescató víctimas en su ministerio, que demostró a aquel pueblo en aquel entonces que Jehová estaba con él, que lo que Jehová había prometido en las Escrituras, como nos enseña Primera de Corintios 15:4, donde dice allí, conforme las Escrituras, se había estado cumpliendo. Todavía no miramos la cruz, todavía no miramos la resurrección, todavía no miramos la ascensión de Cristo como se mira en Hechos, pero miramos evidencias de cumplimientos que nos demuestra el Antiguo Testamento que se iban a cumplir en la vida de este tal Mesías, demostrándonos a nosotros por medio de la resurrección. Uno de los más grandes testigos de esta resurrección, ¿verdad?, fue el apóstol Pablo, que estuvimos leyendo en Romanos capítulo 1, verso 4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Los judíos creían en la resurrección nacional, pero ellos yo creo que no entendían que Dios tenía el poder también de resucitar cuerpos corporales que estaban inertos, que no tenían ya más vida. Si era algo que ellos creían, era en una resurrección nacional donde ellos regresarían para atrás a vida y recriarse en la presencia de Dios como antaño, cuando ellos regresarían para atrás a la palabra de Dios que ellos se habían desviado. Estoy ahorita leyendo Isaías y ya estoy para terminar, parece que me quedan 9 capítulos más. Pero me doy cuenta en la terquedad de este pueblo y también me doy cuenta cómo Dios pronuncia juicios sobre las naciones. Me estoy dando cuenta también en Isaías, ¿verdad? Mirando que este pueblo no quiso escuchar. El Señor habló a este pueblo por medio de Isaías y pronuncia juicios sobre todas las naciones que existían en aquel tiempo. Dios reprendió a este pueblo también por confiar en
ciertas naciones que ellos pensaban que les iban a ayudar. En el momento ellos miraron el grande ejemplo cuando Dios desterró a Israel, ¿verdad? Y les demostró ahí que esto venía a ellos si ellos no se arrepentían. Ellos prefirieron confiar en el hombre, prefirieron creer lo que el hombre les prometía y no confiar en Dios. Confiaron ellos mejor en el armamento, confiaron ellos mejor en el ejército del hombre y no confiar en Dios, que Dios iba a poder ayudarles. Hermanos, cuando nosotros miramos esta nación no es un ejemplo para que nosotros creamos como ellos creyeron y estar en el nivel de fe como ellos estuvieron, porque vemos nosotros en la Biblia que ellos lucharon mucho con la fe. Lucharon mucho ellos, ¿verdad?, con la idolatría en el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, nos damos cuenta también en Primera de Samuel, también en algunas partes del capítulo que Dios, ¿verdad?, el profeta, estuve platicando yo con la hermana Estrada la vez pasada y le dije, me doy cuenta yo, ¿verdad?, cuando Samuel lloró con lágrimas y fue ante la presencia del Señor llorando, diciendo, Señor, nos han rechazado. Y le dijo el Señor, tú no te preocupes, a ti no te han rechazado, al que me han rechazado es a mí, en querer un rey como las otras naciones. Ellos no quieren que yo sea su rey, sino que ellos quieren a otro rey. El Señor dijo, está bien, yo les daré un rey que les va a fallar, pero después les voy a dar por mi gracia otro rey que también les va a fallar, pero que les voy a demostrar mi misericordia y les voy a mostrar mi gracia en hacer las promesas sobre el trono de él, que sería el rey David. Que nosotros nos damos cuenta que Jesucristo está prometido sentarse en el trono de David, simplemente porque Dios así lo había prometido. Jesucristo nos demuestra también el poder, ¿verdad?, por medio de Apocalipsis 1:18, en esta revelación de Juan, dice, y el que vivió y estuvo muerto, estuve muerto, mas he aquí que vivo por siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte. Y cuando hablamos de las llaves, estamos hablando que tiene el poder sobre la muerte, tiene la potestad sobre la muerte, ¿verdad? Nosotros queremos tener amistades que nos puedan ayudar, no amistades que no nos puedan ayudar. Naturalmente, por naturaleza, todos buscamos, ¿verdad?, amistades que nos puedan ayudar. A veces hay casos donde pueden ayudarnos, pero no nos ayudan, pero tienen las posibilidades de ayudarnos. Tienen conocimiento en cómo progresar, tienen recursos que nos pueden ayudar para avanzar un poquito más o para mejorar un poquito más. Siempre estamos buscando los beneficios que nos puedan auxiliar. Y aquí estamos mirando un ejemplo de uno que nos puede ayudar a vencer la muerte, que es Cristo Jesús. Creemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos demuestra que Él levantó muertos de la muerte. Y nosotros queremos vivir y queremos ser amigos de porque la palabra nos da la fe para creer que Él puede y Él está capacitado de darnos esa vida que Él ha prometido en su palabra. Es solamente la pura fe que Dios nos ha dado, hermanos, porque no es la fe con la cual nacimos. Todos nacimos con una clase de fe, sea en esto, sea en aquello, sea en este Dios, sea en esto, pero no es la fe que salva. La fe que salva viene directamente de Dios para creer y confiar en Él y creer que todo es posible con Dios. Ahora, si Dios dice que todo es posible en Él, significa que hay imposibilidades, y una de ellas es la salvación. Y yo sé que quizás voy a sonar algo raro, sí hay imposibilidades en la salvación. Fuera de Cristo no podemos ser salvos. Fuera de la ayuda de Dios no podemos ser salvos en creer en Cristo Jesús. Sin la gracia de Cristo nunca vamos a poder hallar salvación. No es por obras para que nadie se jacte, sino es por gracia, dice el apóstol Pablo. Hay mucha gente religiosa que busca llegar al cielo por obras. Desafortunadamente es imposible ser salvos por obras. Hay mucha gente buena, gente honesta, gente que, hermanos, dejan muy buenos ejemplos. Gente que nosotros no queremos ni ofender, gente que no nos sentimos con la dicha de decirles la verdad y querer hacerlos sentirse mal en lo que ellos están haciendo, pero
Desafortunadamente, por obras no vamos a poder ser salvos. Y no vamos a poder ser salvos tampoco. Es perdonado, pero es imposible poder creer en otro mediador o en otra mediadora, ¿verdad? Como la Iglesia Católica lo usa. Desafortunadamente no es así. No es de decir, yo respeto todas las religiones, a todos los voy a escuchar, como a veces en algunos casos oímos a muchos de estos que salen de esas congregaciones decirlo así. Es un refrán, es una forma de protección, de defensa que ellos usan, y al momento que ellos lo utilizan contra nosotros, al momento que nos quedamos paralizados. Porque lo primero que viene a la mente es, qué malo soy yo, ¿verdad? Porque yo no me voy a sentar a escuchar una mentira. Yo no sé usted, pero yo no. Hay algunos que sí se atreven, y no le digo que usted no es mi hermano, pero yo no me atrevería a sentarme en una misa para escucharla de otro, porque sería yo contradecirme lo que yo en verdad he creído. No me atrevo yo, algunos de ustedes quizás sí, y se lo he dicho a mi familia, y quizás a veces he quedado mal con mi familia, me han dicho, qué malo eres tú, porque tú no te sientas a escuchar la misa de esta tal persona que tú amaste. Bueno, mi testimonio les demuestra a esas tales personas de que yo creo lo que yo creo que es verdad, y lo que ahí se predica no es verdad. Al momento que yo me siento a escuchar una misa, es el momento que yo les dejo el ejemplo a ustedes de que está bien sentarse en una misa. Y estos son los pasos a veces que son difíciles y duros, pero como cristianos tenemos que hacerlo. Cuando somos débiles nos dejamos llevar con ello, pero cuando estamos fortalecidos en la fe, usted va a sentir lo mismo que yo siento también. Él tenía las llaves, él tiene las llaves de la muerte, y dice Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta es la promesa. ¿Tú crees esto? El Señor nos dice que estando en los sepulcros nosotros, por eso nosotros creemos, el cristiano y usted y yo, aunque luchamos a veces creerlo, aunque muramos, tenemos la esperanza, aún estando muertos, de que el Señor un día nos llamará de esa tumba. Esa es la libertad que nosotros hemos sido llamados, ser libres de la tumba. Estaba yo platicando con una persona, y antes en la ignorancia podemos pensar que la libertad cristiana significa que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, yo puedo irme a los cabarets, yo puedo tomar, yo puedo hablar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Eso quizás muchos pueden decir, ¿verdad? Que eso es la libertad cristiana. No, esa no es la libertad cristiana. ¿Pero qué no es esa gracia? Bueno, podemos decir lo que es. Podemos decir que estamos luchando en entender eso, pero eso no es lo que Dios nos quiere dar a entender. Quizás yo lo entiendo así, pero no es lo que Dios quiere darnos a entender. Cuando Dios habla de libertad, Dios está hablando de que somos libres del sepulcro, somos libres de que la muerte nos quite la vida, somos libres del pecado, de decir, no tengo otra opción sino de pecar. Hay gente que así es, no tienen otra opción sino de hacer el mal. Están programados a hacer el mal, están programados para hacer la maldad. Al momento que Cristo entra en mi corazón, soy libre, soy libre. Lucho en hacer el bien, pero lo puedo hacer cuando el mundo no puede hacer el bien. Usted invite a uno del mundo a hacer algo bueno que usted va a hacer. Vamos a ir a orar por los enfermos, es más, y yo no puedo, no me siento bien, no me siento libre de ello. Pero Cristo nos ha hecho libre, creemos en la promesa que Él nos ha dejado, que aún hasta si morimos en los sepulcros donde estemos, ahí nos llamará el Señor y nos levantaremos. Y no es una imposibilidad, porque la Biblia nos demuestra que Adán lo hizo del polvo de la tierra. Yo cuando me pongo a meditar en esto y decir, ¿cómo pudo haber sido? Es difícil de poder ver el polvo en nosotros. Pero la Biblia nos enseña y nos demuestra que con Dios fue posible de hacer un hombre de barro y de soplar su espíritu en él y darle vida, y de la mujer hacer una cirugía. Hubo la primera cirugía que hubo, y de el hombre sacó a la mujer para que fuera la compañera del hombre, para que fuera la ayuda idónea de él, para que él y ella tuvieran estas responsabilidades sobre donde Dios los iba a poner a ellos, que era el jardín.
Otra cosa que nosotros estamos mirando, y quiero recordarlos a todos ustedes, la iglesia, mis amados hermanos, a notar esto, que Cristo Jesús es el Rey, Él es el sacerdote y Él es el profeta. Y cada función tiene su lugar en ello, que nosotros tenemos que entender. Él fue profeta porque Él fue el que nos dirige, Él fue el único verdadero profeta que no falló a Dios. Cuando nosotros miramos algunos de los mejores profetas, ¿cuáles profetas a ustedes les viene a mente? ¿Cuál sería uno de los profetas que les viene a usted a la mente? Quizás uno dicen, pues Juan el Bautista, ¿verdad? Otros Elías, ¿verdad? Otros Moisés, ¿verdad? Y está bien, está correcto. Otros Isaías, otros Jeremías. David en algunos tiempos también fue llamado un profeta, ¿verdad? Por dirigir al pueblo, ¿verdad? Y llevarlos por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todos tuvieron errores, todos fallaron a Dios. Elías, uno de ellos que viene a la mente, podemos recolectar a este hombre, ¿verdad? Y podemos a veces familiarizarnos con él. Fue un hombre de una grande victoria, un grande avivamiento cuando, ¿verdad? Acabó con los sacerdotes de Baal, cuando acabó con ellos, cuando tuvo esa grande competencia contra ellos, ¿verdad? Y les demostró a todo el mundo su poder. Nosotros nos damos cuenta que después de ese grande avivamiento, ¿qué pasó con él, hermanos? Nos damos cuenta que la Biblia da testimonio de que huyó a la cueva y quiso quitarse la vida. Ya no quiso existir este hombre de poder. ¿Quién va a pensar que Elías, este gran predicador, que celoso de la palabra de Dios, uno que por la voluntad de Dios atinó el tiempo y le pidió a Dios que descendiera fuego del cielo, que descendió y consumió el sacrificio y todo lo que había en él, después el siguiente día estaba en una grande depresión y no sabía qué hacer. Ya no quería vivir. Una mujer lo había asustado. Ya no quería existir. Dijo, no, me están persiguiendo, yo estoy solo, me van a matar. Dios fue y lo alimentó. Moisés, otro profeta, pero desafortunadamente ese profeta tenía sangre en sus manos. Yo me quedo admirado de la gracia de Dios que es tan grande llamar a ese hombre teniendo sangre en sus manos. ¿Cuándo, hermanos? Cuando él se sintió con esa dicha o cuando se sintió él con ese derecho de defender a uno de los que eran de su misma nacionalidad, cuando ese egipcio estaban ellos discutiendo una situación y que se metió allí y lo mató y le quitó la vida, que provocó irse al desierto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que se fue 40 años al desierto, que fue el plan de Dios así, de que se fuera 40 años al desierto a aprender a ser pastor con las ovejas, a sufrir, a pasar por dificultades, a aprender a confiar en Él. Y ahí Dios lo empezó a pulir entre las ovejas para después ir a sacar a su pueblo de Egipto, que iba a ser una de las tareas más grandes y más históricas, una de las más grandes tareas que un hombre iba a poder tener. Nosotros miramos que esto, ¿verdad?, es una de las cosas que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Los oficios que el Señor llevó. La Biblia nos demuestra muchos de ellos, ¿verdad?, para que nosotros los miremos, ¿verdad?, con mucho cuidado y podamos nosotros aprender de ellos. Estábamos hablando nosotros, ¿verdad?, que primero profeta, sacerdote, rey. ¿Dónde hallamos todos estos oficios? Podemos mirar que en Hechos capítulo 3, verso 21 dice, aquí en desiertos es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El verso 22 dice, porque Moisés dijo, al Moisés que ustedes escuchan, al Moisés que hoy en este tiempo moderno este pueblo sigue todavía admirando, pero que no lo puede obedecer por ciertas entendimientos que esta nación tiene, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. Ya él rápidamente dijo aquí, uno va a venir como yo, que los va a dirigir a ustedes
a otra victoria, a salir de la esclavitud del pecado. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahí la Biblia rápidamente nos demuestra que iba a haber un profeta perfecto. Dijo, si ustedes creen que yo soy grande y que yo merezco su atención de ustedes, a este van a tener que escucharlo. Olvídense de mí. A este Jesús van a tener que escucharlo. Hebreos 5, verso 6 dice así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa esto? Significa de que Él no se puso, Dios lo puso. Y no lo puso en la orden de Aarón ni en la orden de los levitas. Y quiero que ustedes escuchen esto bien, porque el día de mañana ustedes van a evangelizar a alguien y ustedes necesitan introducir a la gente a un Jesús correcto. No introduzcan a uno que es incorrecto, no introduzcan a uno que ustedes compongan, no introduzcan al pueblo a un Jesús que usted piensa que lo es, no. Trate de introducirlo hoy, en este tiempo, al que está en la Biblia, al que la Biblia nos enseña, al que está en los 4 evangelios, al que está en las epístolas de Pablo, cuando Pablo nos explica lo que son los evangelios. El verso 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor ya lo había dicho que este iba a ser la orden, esta orden eterna. Algunos se atreven a decir que esa fue una teofonía cuando Melquisedec estuvo delante de Abraham. No sabemos, pero están las posibilidades. Y yo me hago hoy la pregunta, digo yo, ¿por qué este pueblo no puede creer que Cristo es el verbo encarnado, si creen en teofonías de otras cosas, de ángeles, de manifestaciones así como de esa índole? Yo no entiendo, pero yo sí puedo entender una cosa, que es Dios el que nos da la fe y quizás ahorita no está en el plan de Dios de darles a este pueblo fe. Pero aquí nos damos cuenta que Él es un sacerdote, no en la orden de Aarón, no en la orden levítica, no porque es de la tribu de Leví, porque había una cierta estructura legal que usted puede ir a Levíticos y puede mirar usted que tenían que ser de la tribu de Leví para poder heredar esta dicha de ser sacerdote o ser un levita y servir en la iglesia, como los hermanos que aquí nos congregamos, servimos aquí en el altar. Es un levita espiritual, si lo podemos decir, nuestra hermana Valerie, ¿verdad? Yo, su servidor, nuestro hermano Alex, todos los que ministramos al pueblo de Dios somos como levitas, los que venimos a limpiar, los que venimos a preocuparnos de la obra del Señor. Somos considerados como levitas porque estamos en el grupo, estamos sirviendo en el grupo, estamos aquí para que este lugar siga de provecho y a la comunidad alrededor nuestra. Hebreos 5, 1, 10 también demuestra esto, como estuvimos mirando, ¿verdad? Todo esto, el verso 1 al 10, ¿verdad? Nos demuestra, ¿verdad? El sacerdocio de Jesús. Pero quiero yo aclarar eso porque yo sé que algunos quizás dirán, pero en el Antiguo Testamento demuestra que tenían que ser de Aarón y demuestra que los levitas, y el Señor no fue de los levitas, no, Él fue según la orden de Melquisedec. Melquisedec fue antes y Abraham honró a Melquisedec y le dio los diezmos a él. Demuestra aquí un cierto honor muy elevado, mucho más que a un levita. Estamos hablando de algo mucho más grande. Y nosotros podemos mirar que Cristo Jesús así llena el lugar de profeta, llena el lugar también como de Melquisedec, ¿verdad? Como sacerdote. Jesús no es un sacerdote de la tribu de Leví o de Aarón, sino que pertenece a una orden diferente de el de Melquisedec. Esto significa un sacerdocio eterno, no temporal. Esto es lo que es muy interesante cuando nosotros miramos esto, ¿verdad? El Salmo 2:6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre mi santo monte. Este es Dios hablando por medio de la inspiración del Espíritu Santo, el Salmo 2, verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí está el fundamento donde Dios va a escoger un rey
que se sienta en el trono de su Hijo o en el trono de David, donde Él va a reinar para siempre. Muchos estamos entusiasmados por ese día. Usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, miraremos ese día, miraremos a Cristo Jesús sentarse en su trono, aunque se mira muy lejos, como nos estamos escuchando hoy, ¿verdad? La fe es la sustancia que nos ayuda para permanecer en el camino del Señor. La fe es la que nos ayuda a confiar de que este día se acerca cuando Cristo Jesús venga a levantar a su pueblo. Digo, yo puedo decir, fíjense, en el ejemplo que a veces nos podemos dar, nos pueden ayudar a nosotros para empujarnos un poquito más hacia el trono de la gracia que Dios nos ha llamado. Los ejemplos que podemos mirar buenos, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos estas cosas, el Señor nos ha dejado una promesa de que Él va a regresar para atrás. ¿Cuándo? No sabemos. Pero si nosotros en verdad, si usted se pone a pensar, creemos que Él va a venir para atrás, le voy a dejar un ejemplo. ¿Qué haría usted si usted sabe que le va a llegar una visita un día? ¿Qué va a hacer usted en su casa, hermana? ¿Qué va a hacer en su casa usted, hermano, sabiendo de que viene una visita, pero no sabe a qué hora le va a llegar? Bueno, yo por naturaleza, yo le voy a dar mi testimonio porque yo le voy a decir, yo no lo conozco el de usted, pero yo me imagino que por naturaleza vamos a empezar a limpiar la casa. Vamos a empezar a desinfectar, a limpiar y a hacer una cosa de una bola de movida, ¿verdad? Viene pastor, vamos a usar ese ejemplo, viene pastor y viene la esposa del pastor. Vamos a limpiar, vamos a mapear, vamos a sacar ¿verdad? Y para que se vea bien aquí, para que se vea que somos personas, ¿verdad? Personas que estamos al tanto en estas cosas. Y así nosotros deberíamos hacer también en este caso con la venida del Señor, hermanos. ¿No ha pensado usted eso? Hablamos de que Cristo viene pronto, pero a veces vivimos como si no va a venir. A veces actuamos como si no va a venir. Usted sabe, una de las cosas que nosotros deberemos de practicar en el sentido de demostrar que creemos que Él va a venir es tener un tiempo en nuestros hogares devocional, sea privado, sea personal, sea para usted, en el sentido de por en caso de que Cristo venga ese día. Usted lo halle leyendo la Biblia, lo halle orando. Hay un himno muy precioso que dice, el Señor nos manda a orar, ¿verdad? Cristo nos manda a orar siempre, a orar, a velar. Ese es el velar. Que Dios no nos vaya a hallar, hermanos, en otra cosa. Que no nos vaya a hallar haciendo otras cosas que no debemos hacer. Que no nos vaya a hallar dormidos. Yo puedo decir, yo creo que Cristo viene, pero si no lo actúo, ¿qué me sirve? Estoy engañándome yo a mí mismo. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí el Señor nos demuestra en Mateo 21:5 que Él cumple lo que el profeta había declarado de Él en Zacarías 9:9, en la entrada triunfal que vamos a estar mirando después de estas 5 semanas. Estamos estudiando a Cristo, estamos mirando estas cosas. Él llena 3 oficios, profeta, rey y sacerdote, más otros oficios también. Él es las primicias de la resurrección, porque creemos en la resurrección. ¿Usted cree en la resurrección? Amén, gloria a Dios. Aunque no la hemos visto quizás en nuestras vidas, pero creemos lo que la Biblia dice. Esa es la fe, esa es la fe. No confundamos esto con las cosas y las experiencias que vienen aquí a esta vida. A veces nosotros, ¿verdad? Los pentecosteses, los carismáticos, las iglesias independientes, por falta de estudio, podemos a veces confundir estas cosas. Y yo lo digo con mucho cuidado, lo quiero decir, ¿verdad? Podemos confundir estas cosas en sentir de que las experiencias divinas que acontecieron en el libro de los Hechos tienen que acontecer ahora para que nosotros podamos mirar la realidad de que esto es verdad. Pero eso no es fe, eso es una vista, eso vamos por vista. La fe requiere creer lo que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario, que fue suficiente para salvarlo a usted, sin lo que sucede aquí. Estaba escuchando yo el testimonio de este hermano R.C. Sproul ayer en inglés, al llevar a mi madre allá para celebrar su cumpleaños con mi hermano.
Y él decía que una de las cosas que pasó en su vida en el ministerio, esta es una experiencia, dice, estaba yo ministrando, fue mi primer domingo como pastor y yo puedo relacionarme con eso, estaba nervioso, dice, no pude componer el mensaje, no pude ponerlo en orden. Y los que predican saben muy bien cómo se siente. Y yo digo, ya, yo he pasado por ahí donde no sabemos cómo ponerlo todo en orden y queremos a veces mejor dejarlo ahí todo, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y a lo que llegó él decir, yo no sentí la presencia de Dios, pero ¿saben lo que yo aprendí? Aprendí a no dejarme llevar por los sentimientos, porque hay casos donde a veces podemos ir a la iglesia, dijo él, y no sentir la presencia de Dios, pero Dios está ahí presente. Nosotros por fe creemos que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Él no dijo, yo voy a estar con ustedes cuando ustedes sientan mi presencia. ¿Cuándo dijo Él eso? Hay casos donde a veces sentimos la inmensa presencia de Dios y hay casos donde no sentimos ni absolutamente nada. Hay momentos donde estamos orando y decimos, Señor, ¿estarás tú aquí? Porque lo único que siento aquí son dolores, carne, problemas, desánimo. ¿Qué más? Angustia, dolor, aflicción, depresión. No siento tu presencia. Pero hay momentos tan sublimes cuando oramos que a veces yo, hermano, a veces vengo yo aquí, que es mi deleite orar, aquí, y levanto mis manos y estoy en la gloria ya. Y hay momentos que a veces estoy hincado, siempre sí, hincado, levanto mis manos y estoy en mi angustia, en mi dolor, en mis aflicciones, en mis apuros, en mi desesperación, pero Dios está aquí. Yo tengo que creer que Él está conmigo, hermano. Y este pastor dijo, ¿saben lo que pasó en ese día? Después de que yo terminé mi sermón, corrí rápidamente para saludar a todos a la puerta, al despedirlos a todos. Y todos me dijeron, pastor, sentimos el poder de Dios, sentimos tu presencia, sentimos la presencia de Dios. ¡Qué mensaje tan poderoso! Dice, ese día yo aprendí a no confiar en los sentimientos que yo siento, sino solamente confiar en Dios, que Él está conmigo. Y así a veces es. A veces podemos sentirnos que estamos en la gloria y quizás nosotros, ¿verdad? Es bonito sentir eso, pero a veces hay casos donde no va a ser así. Cristo Jesús es nuestro mediador, hermanos, también. Esto es algo muy interesante. Este es otro punto que vemos. Vimos nosotros que Él sometió la muerte. Vemos nosotros que Él lleva ciertos oficios, lleva 3, lleva más, pero no tenemos el tiempo. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que Él fue un sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Y también tenemos que entender que Él es nuestro mediador. Él es nuestro mediador. Un mediador es uno que está entre dos. Y aquí miramos que Cristo está entre usted y yo. Él está intercediendo por nosotros y al mismo tiempo Él está hablando Él está hablando en parte por Dios. Él está ministrando la palabra a través de Él. Él está ministrando. Ese es un mediador, uno que está en medio de usted y Dios. Y Él es el que califica mejor que nadie en la Biblia. Y su madre estuvo en la Biblia, pero ella no califica con esas cualidades que Cristo tuvo, aunque la Iglesia Católica se ha desviado aquí a hacer a la Iglesia pensar lo que sí. Cristo Jesús calificó en lo mejor porque la Biblia lo coloca en el mejor lugar que Él es el único que puede llenar. Éxodo 20:19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, dijo el pueblo. Fíjense ahí donde estamos viendo un mediador, un imperfecto mediador, que Dios por su gracia le dio a Moisés hablar. Y este es el pueblo que le dijo a él. Entonces, ¿es válido tener un mediador? Sí, claro que sí. Y Dios nos llevaba de la mano, nos va a llevar de la mano hacia donde se cumple una forma perfecta. Pero aquí vemos a Moisés. Aquí miramos a un pueblo que ahora no cree en Jesucristo, a un pueblo que dice que no puede, que Jesús fue un falso, que Jesús tenía un demonio, así dicen, que Jesús no es el Hijo de Dios, que esa es una falsedad compuesta, que son mitos,
que él aprendió todas estas sanidades en Egipto cuando fue niño. Este es ese pueblo hablar, este pueblo, el mismo pueblo, los mismos antepasados de ellos justifican de que puede haber un mediador, pero sus descendientes y todos los hijos de ellos dicen lo contrario. Dice aquí en Éxodo 20:19, fíjense ustedes, hermanos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, dicen, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Tenían miedo de Dios porque Dios les dejó la impresión que los va a matar. Dios es grande, nadie puede ver a Dios, nadie. Números 16:48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Aquí estamos en Números 16:48. Demuestra otra vez que hay una posibilidad de que haya uno que esté de intermedio, un mediador, para que la muerte cesara. ¿Y ese quién fue? Moisés. Deuteronomio 5:5. Y estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor, dice la Biblia, del fuego y no subsisteis al monte. Esto es Deuteronomio 5:5. Entonces nos damos cuenta nosotros que las posibilidades de esto son posibles. Algunos otros ejemplos en la Biblia, si usted quiere anotarlos, Noé, Génesis 8:20, Abraham, Génesis 12:7-8, ejemplos de mediaciones. Isaac, Génesis 26:24, Jacob, Génesis 31:54, capítulo 33:20, Melquisedec, Salmo 110, otro mediador, mediadores nacionales entre Dios y Israel. Entonces, ¿por qué no podemos confiar de que Jesucristo llena esta forma en una forma perfecta conforme la Escritura lo coloca? Porque es la Escritura la que nos lleva a mano, no es una revelación, no es un toque, no es una visión, no es un sueño, es la Biblia la que nos coloca y nos da la certeza en lo que hemos creído ya. Hermanos, si nosotros colocamos todo esto y dejamos que Dios coloque esto en nuestros corazones, usted va a salir de aquí y va a querer usted predicar la palabra de Dios. Usted va a querer enseñar de Cristo Jesús porque usted tiene el conocimiento de Él. Usted puede no dudar cuando usted hable con un mormón o cuando usted habla con un testigo. Usted no va a ser de esos que se van a avergonzar porque usted tiene la palabra de Dios. Usted sabe quién es Cristo. Aún hasta con este pueblo judío de hoy en día. Y lo digo con todo respeto, amamos a toda la nación judía, oramos por ellos, ¿verdad? Cuando Dios lo pone en nuestros corazones de orar por ellos, pedimos la paz en Jerusalén. Pero este pueblo, hermanos, ha sido duro y Dios ha luchado con ellos desde que ha sido nación. Y Dios nos ha demostrado su grande compasión y misericordia hacia ellos y su grande compasión y paciencia para asistirlos a ellos y ayudarles en los días de necesidad que ellos tienen. Aunque ellos son los que promueven, la mayoría de los liberales, promueven todas estas actividades y todas estas cosas contrarias a la Biblia. Se han convertido en un pueblo tremendamente horrible, en el sentido de lo moral, en lo moral. Y algunos quizás van a estar en desacuerdo conmigo, pero cuando miramos nosotros lo que está aconteciendo, nosotros nos damos, ellos necesitan nuestras oraciones. Amamos a los judíos, a los de Israel, amamos a su Salvador, lo amamos con todo nuestro corazón, yo lo amo y los amo a ellos también. Quedamos impresionados cada vez que tenemos la dicha, o que yo tenga la dicha de asistirlos, servirles, me siento dichoso de esta gente, de platicar con ellos, de la inteligencia, de la revelación, ¿verdad? Que no pueden ellos alcanzar. Entonces miramos nosotros ya por último, para terminar, Cristo nuestro único mediador. Ahora no quiero que
que coloquemos a Cristo como un mediador como los otros, ¿verdad? Sino que lo coloquemos como el único mediador. No hay una mediadora, no hay mediadores. Por eso cuando yo miro la iglesia tradicional y miro todos los mediadores y miro estas, me da lástima, pero al mismo tiempo me da miedo hablarles la verdad en algunos casos, porque yo sé que se van a ofender algunos. Y en algunos casos algunos no sabemos nosotros lo que pueda pasar después. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta gente. Pero los amamos también en el amor del Señor. Pero Cristo Jesús ha sido revelado como el único mediador. Él ha sido revelado como Dios. Él ha sido revelado como nuestro único Salvador. Porque la Biblia, las profecías que Dios le reveló a Isaías, al primer profeta Moisés, como vimos ahorita en Éxodo, nos demuestra a nosotros en capítulos, en diferentes libros, a través del tiempo que Biblia se estaba escribiendo, de que esto iba a acontecer, pero que no había acontecido hasta que Cristo nació, conforme nos demuestra el Evangelio de Mateo. Cristo es el único intermedio capaz de salvar. Él es el único, la brecha entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nacimos por naturaleza, ¿verdad? Como este salmo nos demuestra, concebido fui en pecado, ya concebido fui. ¿Qué puedo hacer? Como decir excusarnos, no soy perfecto, ¿verdad? No soy perfecto. No hay nadie perfecto. Eso es lo que el salmo nos quiere dar a entender. Reconoce su debilidad, reconoce que así soy, así fui. No, perdóname por mi naturaleza que es así. Isaías 42:1, y aquí nos demuestra el Señor, rápidamente quiero nomás aquí terminar ya. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, aquí está Dios, aquí estamos nosotros visualizando la eternidad, aquí Dios a través de las Escrituras nos transporta donde Él está y nos demuestra el plan de este Dios invisible que no vimos. Y aquí en Isaías 42:1, y si podemos ir a nuestras Biblias, y abrir allí, fíjese bien aquí, la Biblia, Isaías se transporta allá, lo escribe, lo pone en papel y en tinta nos deja aquí esta revelación del Señor y nos demuestra aquí algo para demostrarnos el plan que Dios tiene. Y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo, que humeare por medio de la verdad, traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aquí nosotros miramos en la primera frase, he aquí mi siervo. ¿Quién es siervo? Israel no pudo mirar esto y dicen ellos, estos somos nosotros, porque Israel es llamada siervo también, ¿verdad? Ya todos sabemos eso, pero eso no es posible. Aquí miramos nosotros que esto está aquí hablando de una cosa, algo perfecto. Aquí no estamos hablando de una imperfección, porque estamos mirando que hay contentamiento en el corazón del Señor. Si algo trae contentamiento es agrado, y si algo trae agrado es porque está llenando lo que yo quiero. Ahora yo hago la pregunta, ¿este pueblo le falló a Dios en algún tiempo? Entonces no llenaron esto ellos. El verdadero Israel, la Biblia nos demuestra que fue Cristo Jesús. Él fue el único. Él fue el único que Pablo lo pone en paralelo con Adán. En el primer Adán, Pablo, no en estas exactas palabras, pero nos demuestra que en el primer Adán todos morimos, pero que en el segundo Adán todos podemos vivir. Si todos hemos llegado a creer que en el primer Adán estamos destituidos de la gloria de Dios,
Hay posibilidades de que podemos creer que en el segundo Adán esas cosas pueden cambiar y que podemos ser salvos, podemos ser colocados en la presencia de Dios por medio de este segundo Adán, que es Cristo Jesús. Esto se le llama a uno de los cánticos del siervo. Esta es una figura elegida por Dios para traer justicia y luz. ¿A dónde? Al mundo. El siervo es o se identifica como Jesucristo. Una de las cosas que miramos aquí es el apoyo del Padre, el Padre estar con Él, como cuando estuvo con Jesús, cuando subió al monte con los 3 discípulos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y que estuvo entre ellos Moisés y Elías. Aquí miramos en Isaías, en este capítulo, donde dice, yo le sostendré, yo lo apoyaré. Me acuerdo yo con mis hermanos Pacheco, que siempre ellos estuvieron apoyando a sus hijos en cada torneo que ellos tenían. Bueno, no hubo ningún torneo que ellos fallaran, ellos estaban ahí cansados, enfermos, de lejos, las horas que hacían, ellos estaban en los juegos apoyando a sus hijos. ¿Qué les estaban demostrando ustedes a sus hijos? El apoyo, su presencia física. Y Dios aquí dice, yo apoyaré a mi siervo, al que trae este agrado a mi alma, dice el Señor. El apoyo, enfatiza este capítulo el apoyo del Padre, que el Señor encargaría la misión grande que le daría a su Hijo, lo pondría sobre los hombros de su Hijo Jesucristo. He puesto mi espíritu, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué es eso? La unción. Juan en el Evangelio, cuando lo bautizó a Jesús, ¿qué dice? Y oí una voz y descender una paloma que bajó del cielo. Y en esa voz dice, tengo grande contentamiento en mi Hijo. Y descendió una paloma, dice, en figura de una paloma hacia él. Esto es la unción que vendría sobre el Hijo, como hombre. Los judíos creían que un día iba a haber Elías, el que iba a venir a ungir a Cristo personalmente. Juan llena ese lugar porque la Biblia dice que el pueblo lo consideraba como un Elías. Él tenía el espíritu de Elías. No era Elías, pero tenía el mismo espíritu, el mismo celo. ¿Y qué pasa? El Hijo es ungido. El Hijo es ungido. ¿Y esa unción para qué fue? Para ser el Mesías. Así, hermanos, concluimos hoy en esta enseñanza. Tengo mucho más material, pero no hay tiempo. Y vamos así a concluir, mi hermano Alex. Bendito sea Dios. El siguiente domingo vamos a estar aquí con este mismo tema de Cristo en esta serie de El Salvador de todas las estaciones.